Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Simonet Torres y junto a la profesora Daisy McCall y Marcela Vivanco les vamos a presentar el mundo de la química orgánica. La idea es presentarles una introducción en este formato de módulo adaptativo donde ustedes se van a encontrar con videos, fichas, láminas y un formato nuevo para que ustedes viajen a través del mundo de la química orgánica y más o menos, ¿cierto? Les presento acá un índice de los temas que ustedes van a ver en este módulo adaptativo. Lo que vamos a comenzar a ver en este primer video es la química, la introducción a la química orgánica y la química del carbono. Para comenzar, y para que ustedes tengan una idea, en la química, cuando se comenzó la química moderna, así como la conocemos, la química estaba dividida en dos, la química inorgánica y la química orgánica. Básicamente la química inorgánica, en los inicios de la química, cuando pasó de la alquimia a la química moderna, la química inorgánica estaba relacionada con la química de los metales, la química que provenía de las piedras, del suelo, en general de los objetos inanimados. Y todos los compuestos que se aislaban o que se conocían que estuvieran relacionados con estas sustancias se les llamaba compuestos inorgánicos y podían trabajarse en el laboratorio, aislarse o sintetizarse. Y la química orgánica estaba relacionada con los compuestos que provenían de objetos o de seres vivos, de animales, de vegetales, de las flores, de las plantas. Pero estos compuestos no se podían aislar o sintetizar en el laboratorio porque se descomponían o se degradaban. Y a estos compuestos se les asignó que tenían una fuerza vital o que tenían que provenían de los seres vivos y por lo tanto se creó la teoría vitalista, es decir, estos compuestos no podían estar fuera de los seres vivos. Pero año siguiente, cuando evolucionó en 1828 este señor, pudo sintetizar un compuesto orgánico a partir de compuestos inorgánicos y a través de esta reacción entre cianato de amonio, cianato de plomo y amonio, pudo sintetizar el cianato de amonio y calentando el cianato de amonio pudo obtener la urea y la urea es un compuesto orgánico que se encuentra en la orina y por lo tanto se destruyó la teoría vitalista, que no se podía sintetizar o no se podía obtener en el laboratorio los compuestos que provenían de los seres vivos, que provenían, ¿cierto?, de la parte biológica y por lo tanto se destruyó esta teoría vitalista. Y de ahí, entonces, la química orgánica pasó a tener otra definición, que es la que nosotros conocemos ahora, que es la química que estudia los compuestos de carbono. Ahora, la química orgánica es muy amplia porque básicamente se conocen muchos compuestos de carbono y los compuestos que se estudian en la química orgánica superan los 16 millones. Cada día se conocen más compuestos de carbono, se aíslan, se sintetizan y se descubren muchos compuestos que están relacionados con la química orgánica. El carbono tiene una característica especial, puede unirse, es decir, puede formar enlaces entre él mismo y con otros átomos como el oxígeno, que acá se ve en rojo en la imagen, o con el hidrógeno o con otros. Y por lo tanto puede, con esta versatilidad, formar una infinidad de compuestos. Y puede formar compuestos que son anillos, que pueden formar dobles enlaces simples, cadenas. Por lo tanto, tiene una característica especial. Y
por lo tanto genera, ¿cierto?, esta gran cantidad de compuestos y dentro de ellos que los encontramos nosotros en la naturaleza o que los encontramos en la vida cotidiana, forma parte de las biomoléculas como los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos, forma parte de los seres vivos, se encuentra en el metabolismo de los seres vivos, en las plantas, lo encontramos en las vestimentas, lo encontramos en la energía, parte, ¿cierto?, del petróleo, de los combustibles. Lo encontramos, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana, en los medicamentos como la aspirina, siendo parte de el compuesto activo como el ácido acetilsalicílico, o en el etanol, por ejemplo, la molécula de etanol, o en la glucosa, siendo parte de la sangre. Entonces, encontramos en nuestra vida cotidiana muchas moléculas que son partes de la familia de la química del carbono y, por lo tanto, de la química orgánica. Por lo tanto, lo primero para poder entender es empezar conociendo el carbono y qué característica especial tiene el átomo de carbono que le permite formar estos compuestos. Y el átomo de carbono, si lo tratamos de ubicar en la tabla periódica, ¿cierto? Él se encuentra en el segundo periodo de la tabla periódica, en el centro, y si nosotros lo comparamos con sus vecinos, nos vamos a dar cuenta que al lado derecho están átomos que son muy electronegativos y por lo tanto son átomos que tienden a ceder, a atraer electrones, es decir, son átomos que les gusta atraer los electrones porque básicamente, ¿cierto?, son átomos que están en el sector de la tabla periódica donde la electronegatividad es alta. Y en el otro sector, ¿cierto?, al lado izquierdo, están los átomos que les gusta ceder los electrones. Pero el átomo de carbono es un átomo que para formar enlaces, a él en realidad le gusta más compartir los electrones que cederlos. ¿Ya? Para el átomo de carbono en realidad no va a ganar electrones o perder electrones, sino que básicamente para poder llegar a formar la configuración alcanzar la configuración del gas noble más cercano, él lo que va a hacer es compartir los electrones por su ubicación en la tabla periódica y por lo tanto va a formar enlaces covalentes preferentemente, ¿ya? Si se acuerdan y recuerdan, ¿cierto?, la configuración electrónica, ¿cierto? Los átomos tienen una configuración electrónica y tratan de parecerse al gas noble más cercano para cumplir el octeto, ¿cierto? Tratar de tener 8 electrones en su última capa y así ser más estables. Y por lo tanto, para eso el átomo de carbono va a tratar de compartir electrones. Ahora, ¿cuántos electrones tiene el carbono? El carbono vamos a ver que tiene 6 electrones, pero vamos a ver cuántos electrones de valencia tiene, porque básicamente el carbono es tetravalente, es decir, tiene 4 electrones de valencia. Y por lo tanto va a poder formar 4 enlaces. Ahora, vamos a ver y vamos a tratar de acordarnos cuál es la conformación de los átomos, cuál es la estructura del átomo y lo vamos a entonces formar la estructura del átomo de carbono. Si nos acordamos de la estructura atómica, el átomo está conformado por un núcleo donde están los protones. En este caso, el átomo de carbono en su núcleo tiene 6 protones y 6 neutrones. Su número atómico, su Z, es 6 y su número másico también es 6. Tiene
por lo tanto 6 protones y 6 neutrones en su núcleo. Y aquí en esta imagen, como si jugáramos a armar, ¿cierto? El modelo atómico, están en gris los neutrones y están en rojo los protones. Y alrededor del núcleo, ¿cierto? Están orbitando en este modelo atómico, en orbitales, los electrones. En el caso del carbono, están ubicados en dos niveles de energía, en el nivel 1 y en el nivel 2, los electrones. En el nivel 1, más cercano al núcleo, de menor energía, ¿cierto? Están 2 electrones, y en el nivel más externo, que vendrían a ser los electrones de valencia, con los que él va a formar enlaces, están los otros 4 electrones. Por lo tanto, el carbono tiene 4 electrones de valencia. Y esos 4 electrones de valencia, ¿cierto? Van a ser los que nos van a permitir, los que van a formar los enlaces, los que va a compartir, por lo tanto. Por eso se dice que el carbono es tetravalente, es decir, él va a compartir sus electrones, sus 4 electrones de valencia, para formar los enlaces y tratar de parecerse al gas noble más cercano. En este caso, estos 4 electrones que están en el nivel, ¿cierto?, más externo, en el nivel de energía más alejado, están ubicados en 2 orbitales. Recuerden que los orbitales atómicos tienen una forma, es decir, de acuerdo, ¿cierto?, a la mecánica cuántica, los orbitales están separados por clase. Entonces, esta es la forma en la que vamos a poder, ¿cierto?, como que le sacamos una foto al electrón, y va a ser, ¿cierto?, la probabilidad en una función de onda en donde podemos encontrar al electrón. Los electrones de valencia, ¿cierto?, dijimos que para el carbono eran 4. Si nosotros nos recordamos, los electrones los podemos escribir de forma taquigráfica, como estructura de Lewis, con puntos. Entonces aquí, ¿cierto?, acá lo tenemos, ¿cierto?, como modelo atómico, pero si nosotros lo escribimos de forma taquigráfica, lo escribimos, ¿cierto?, como puntos, y estos serían entonces el carbono con sus 4 electrones de valencia. Y acá lo tengo comparado con otros átomos, en el caso del nitrógeno y el oxígeno, que son átomos comunes con los que el carbono puede formar enlaces. Y como les decía, los electrones, ¿cierto?, del carbono están ubicados en orbitales atómicos. Los orbitales atómicos que están acá, ¿cierto?, el orbital S y el orbital P, que son, en el caso del carbono, donde se encuentran ubicados los electrones, son funciones de onda, ¿cierto?, de acuerdo a la mecánica cuántica, donde es la probabilidad donde yo puedo encontrar el electrón. Recuerde que el electrón se está ubicando en una forma que está orbitando alrededor del núcleo, está en movimiento. Si yo le saco una foto, esta podría ser el lugar donde es probable encontrar al electrón. Entonces, los 4 electrones de valencia del carbono están ubicados, ¿cierto?, en orbitales, 2 en el orbital S y 2 en el orbital P. PX, PY o PZ. ¿Ya? Entonces, esta sería la forma del orbital S y estas serían las formas de los orbitales P. Ahora, en el caso del estado fundamental, ustedes van a ver más adelante que el carbono tiene una característica especial, que él, para formar los enlaces, va a hacer una hibridación, no va a formar los enlaces con sus orbitales en estado fundamental, sino que va a hacer una hibridación con orbitales sp2, sp3 o sp, que ustedes lo van a ver en otro video más adelante. Pero sí, siempre va a formar
4 enlaces. Por eso se dice que es tetravalente. ¿Ya? Ahora, el carbono, si forma enlaces con él mismo y no con otros átomos, también puede formar estructuras muy especiales, como el grafeno, por ejemplo, el diamante, que son estructuras que son solamente de carbonos, no hay otros átomos, y por ejemplo, el grafeno son láminas que son casi transparentes, que son láminas muy resistentes, donde se forman enlaces covalentes entre el carbono-carbono, que son de hibridación sp2, y que es 200 veces más resistente que el acero, por ejemplo. También está el diamante, que, ¿cierto? Los diamantes que son llamativos, que son, ¿cierto? Del gusto para los anillos, son llamativos por su belleza. Los diamantes tienen, ¿cierto? Una red tridimensional rígida, tienen enlaces carbono-carbono también, pero en este caso los enlaces carbono-carbono son sp3. Eso quiere decir que hay, ¿cierto? Una hibridación entre el carbono, entre sus orbitales. Es también el grafito, que es cierto que son también láminas que están ubicadas de una forma especial y pueden, ¿cierto?, formar estos sólidos suaves con los que uno escribe, ¿sí? Y puede formar esta red. Nanotubos, por ejemplo, que forman estos pequeños cilindros de forma nanométrica, donde se forman estas estructuras, donde el carbono forma estas estructuras cíclicas y además en forma de tubos pequeños que tienen, por ejemplo, utilidad para la liberación de drogas en el cuerpo. Entonces, es muy versátil el carbono y la forma en que puede formar sus enlaces y la forma de estructuras que pueden ir generando. Entonces, hasta ahora, ¿cierto? Más o menos hemos visto la introducción al módulo, la introducción a la química orgánica y la química del carbono, este átomo, ¿cierto? Que es tan versátil, y hasta aquí llegamos, hasta el próximo video, donde ustedes van a conocer luego, ¿cierto?, enlace químico, hibridación, ejercicios y representación de moléculas. Nos vemos en el próximo video.